Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuenten. Aquí una vez más con nuestras entrevistas, esta vez ya con una invitada o una amiga de la casa que ya ha estado otras veces, la doctora Rosario Lares. ¿Cómo le va, Rosario? Muy buenas tardes. Muy bien, padre, muchas gracias por la invitación nuevamente y saludos a toda la gente que lo ve. Así es. Bueno, Rosario Lares es mamá de 3 hijos, es médico, maestra en salud pública, doctora en bioética, conferencista internacional, autora de 3 libros sobre sexualidad, fundadora y directora de la Asociación Civil Sexo Seguro. Hemos hablado acerca de la educación de la sexualidad y la afectividad ya en la entrevista pasada, en otra entrevista que hicimos el año pasado, me parece. Y este año nos convoca una publicación, Rosario es mexicana, se van a dar cuenta cuando hablo enseguida para los que no la conocían, y me comentó ella, me había llegado de varios lugares, una publicación de parte del Ministerio de Educación, en todo caso corríjame, para adoctrinar a los niños desde muy chiquititos en México. ¿Es así? Así es, son los libros gratuitos de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, siempre digo gratuitos, al final se pagan con los impuestos, pero así es como se ven. Es decir, los libros que reparte la Secretaría de Educación Pública, que ellos mismos elaboran los contenidos, que los contenidos, según la ley, deben de ser de la mano de los padres de familia, es decir, elaborarse conjunto a los padres de familia. En este caso se dejaron completamente fuera y se generaron estos nuevos libros desde primero de primaria, primero básico para países, ¿no?, de habla hispana que no usan el tema primaria, bueno, primer grado, primero básico, primero de primaria, hasta tercero de secundaria, es decir, casi como el primer año del high school o sería el, no sé. Entre los 6 años de edad a 16 más o menos. Más o menos, sí, a 15, 16. ¿Sabes que en los nuevos libros de texto hay una puerta abierta al abuso sexual infantil? Te explico. En el libro de segundo año, Nuestros Saberes, para niños y niñas de entre 7 y 8 años, dice lo siguiente. Es indispensable hacer del conocimiento de las niñas y los niños que las partes privadas de su cuerpo no deben ser tocadas sin su consentimiento. O sea, con su consentimiento sí los pueden tocar. El abuso sexual infantil se define como cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño o una niña, sea de manera forzada o no forzada. Debido a que se requiere mayoría de edad legal para el consentimiento, todos los actos sexuales entre un adulto y un niño o un menor de edad, incluso con el supuesto consentimiento del menor, son abuso sexual infantil. Los niños no tienen capacidad para consentir ningún tipo de tocamiento en los genitales o de tipo sexual, y mucho menos para tener relaciones sexuales. Esta falta de precisión en los libros de texto solo confunden y promueven el abuso. Los niños no son un botín político o ideológico. Es inaceptable y perverso que los contenidos vertidos en estos textos confundan, hipersexualicen y afecten su integridad. Pedimos a las autoridades correspondientes retirar los libros y subsanar esta gravísima falta. Los padres de familia no permitiremos que afecten la integridad de nuestros hijos. Con los niños, no. Entonces, son libros nuevos, son libros que, además de que dejaron fuera la mayor parte de matemáticas, la historia la han visto como ellos quieren ver, el tema pues del español, bueno, nos enfocamos nosotros y el análisis que hicimos es desde el punto de vista de lo llamado salud sexual, ¿no? Desde el punto de vista de la sexualidad humana, ¿qué están enseñando estos libros de texto? Y es ahí donde detectamos una ideología clarísima, ¿no? El tema de hipersexualización con los contenidos, es decir, el tipo de dinámicas que utilizan de fotografías, hipersexualizan a los niños, ahorita lo vamos a ir hablando puntualmente, y claramente abre una puerta al abuso sexual infantil. ¿Por qué razón? Porque no son claros al hablar que a un niño, a un menor de edad, nunca se le pueden tocar los genitales. Esto de con su consentimiento, no se puede sin su consentimiento, no, un menor de edad no tiene capacidad de consentimiento para esto. Entonces es muy importante dejarlo claro, alertar a los padres de familia para que sepan lo que hay en estos libros de texto y para que en aquellos estados donde no los retiraron, pues los papás estén alerta de lo que están estudiando sus hijos. Por las dudas acá yo preparé un PowerPoint para ser un poco más didáctico, para que vean, como decía recién ella, no solamente que es el tema sexual, sino que incluso la decadencia de nuestros países latinoamericanos, hispanoamericanos, es tan grande que hasta, acá pongo una diapositiva, hasta el libro La Izquierda Diario, ¿no?,
se quejó incluso de este libro de texto gratuitos de primaria con recorte de contenidos y sin material mínimo pedagógico. O sea, no solamente somos nosotros, los católicos, o gente que aunque ni siquiera sea católica, sino gente bien pensante que nos estamos casi, no digo escandalizando porque no me incitan a un pecado, pero sí al menos están iniciando a los niños a la ESI, en realidad es igual a pedofilia, esto es así. Pero también es patético incluso desde el punto de vista de los contenidos. Bueno, vamos a ver, acá tenemos entonces en pantalla, armamos esto. ESI es igual en realidad en la práctica a iniciación sexual, para decirlo de modo suave. Esta es la página oficial, yo lo saqué del Ministerio de Educación de México, Secretaría de Educación Pública. Son nuevos libros de texto año 2023, estamos en agosto, septiembre del 2023, lanzados por el gobierno, criticados hasta por un sector de la izquierda. Estos libros se llaman ¿cómo, Rosario? Son los nuevos libros de texto, así se llaman, ¿no? Los nuevos libros de texto de la nueva escuela mexicana, y de ahí es donde surgen estos libros. En general son 5 o 6 libros por grados, todos son nuevos, y, como lo digo, con varias dinámicas, fotografías, definiciones, que lo que buscan es hipersexualizar a los niños, ir poco a poco quitando la fuerza al tema de abuso sexual infantil, que me parece gravísimo. Yo creo que este es el punto más grave que tienen los libros de texto, ¿no? El tema de promoción de todo el tipo, por supuesto, de familias, el ni siquiera poder mencionar desde el punto de vista biológico el inicio de la fecundación, como el embarazo, el no hablar de persona. En el caso de embarazo hablan de que el parto es el término del embarazo que permite la llegada de un individuo, no le llaman así, persona, ¿no? Entonces, bueno, claramente trae una ideología de despersonalizar a la persona, de hipersexualizar, ¿no? Y de ver la sexualidad únicamente como un objeto de placer y nada más. Vamos a ver algunos en base a edades, o sea, a la franja etaria, ¿no? Sí. A ver, vamos a empezar acá con el primero, segundo año de primaria, libro Nuestros Saberes, página 172. Hemos puesto acá la página, el escaneo de la página. Yo me he tomado el trabajo con la ayuda de Rosario, ¿no? De subrayar las partes para que uno, este cura me está exagerando. Bueno, acá tienen el texto, ¿no? Leemos, es indispensable hacer del niño de 6 años, es indispensable hacer del conocimiento de las niñas y los niños que las partes privadas no pueden ser tocadas sin su consentimiento. La pregunta es retórica, pero con su consentimiento, entonces se los puede tocar. Yo creo que como lo digo, padre, es el punto más grave que tienen los libros de texto, que no deja claro que a un niño no se le puede tocar. El abuso sexual infantil está definido como cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño o una niña, sea de manera forzada o no forzada. Por dejarlo claro, el 84% de los abusos sexuales infantiles son no forzados. Es decir, ¿por qué? Porque la persona que va a agredir o el agresor busca generar primero un vínculo de confianza con el niño. Es decir, no es una persona externa a su vida que no conoce, que nunca ha visto. En la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos es una persona relativamente cercana, ¿no? Puede ser un familiar, puede ser un amigo de la familia, puede ser un profesor, alguien cercano al niño que ante una necesidad afectiva de ese niño, el abusador lo detecta de manera mucho más fácil y puede así generar este vínculo, al principio poniéndole atención al niño, llevándole algún regalo, jugando con él, y ya que se genera el vínculo de confianza, que el niño considera que el abusador es su amigo o es su cercano, le tiene cariño, es mucho más fácil abusar. Por eso en la mayoría de los casos es no forzado, porque el niño no entiende cómo esta persona que juega con él o que le pone atención ahora empieza a tocar los genitales o ahora empieza a enseñarle sus genitales o bueno, abuso sexual infantil se puede definir desde muchísimos ángulos. Pero entonces al final es no forzado. El 84% de los casos es no forzado. Por lo tanto, poner una definición donde indique que al niño no se le puede tocar sin su consentimiento, nos está abriendo la puerta. Como lo digo, los niños no tienen capacidad de consentir o no ningún tipo de tocamiento en los genitales ni de tipo sexual, ni para tener, por supuesto, relaciones sexuales, ¿no? Por lo que la falta de precisión en los libros de texto sobre este tema sí confunden y promueven el abuso de manera clara. Y es importante que los papás lo sepan lo que está sucediendo en un aula donde se le va a tocar este tema al niño, donde el niño de segundo de primaria, sexto año, ni siquiera entiende lo que le están diciendo, ¿no? Que si es forzado o no forzado. Al niño se debería enseñar de nadie toca tus genitales, nadie puede tocar tus partes privadas, nadie. Entonces, ¿no? Estoy terminando de leer un libro en los tiempos libres cuando puedo,
de Tomás Pujadas sobre la vida de Santa María Goretti, ¿no? Santa María Goretti, la famosa santa de la pureza, mártir de la pureza, ¿no? Y uno dice, a ver, Santa María Goretti tenía 11 años cuando este famoso Alessandro Serenelli, un muchacho de 20 años que vivía en la casa con ella, amigo de la familia, la quiso abusar. Y yo decía, esta niña obviamente tuvo una gracia muy especial para poder aguantar ante ese intento de violación, digamos, ¿no? De parte de este hombre. Pero la educación religiosa respecto del pudor, estamos hablando de que Santa María Goretti muere en 1902, era muy distinta antes. Hoy, cuando nuestros niños están totalmente expuestos, desde muy chiquititos, a todo lo que es estos bailes por internet o en televisión o en las series y todo, claro, la falta de pudor hace que los niños también tengan una barrera menos para poder darse cuenta que una persona mayor quizás está queriendo avanzar, digamos, sobre esto. Antes había como un poco más de, ¿cómo decir?, de fuerzas morales o de fuerzas culturales, digamos, ¿no? Hoy, como decía recién Rosario, un niño difícilmente se resista, no solamente por esto de la confianza, sino también porque no hay una reserva moral de fondo. Entonces, bueno, creen que más o menos la cosa es como sucede en las películas, no sé. Pero esto que plantea ella es indispensable hacer el conocimiento de los niñas y niños que las partes privadas no pueden ser tocadas sin su consentimiento. Es tremendo para un niño de 6 o 7 años, ¿no? Porque, bueno, entonces si lo dejo, un niño no tiene uso de razón todavía del todo para estas cosas, ¿no? Podrá recibir la comunión a los 8 años más o menos, pero no mucho más. No, así es, padre. Efectivamente, no tiene capacidad el niño de entender, sobre todo cuando genera ese vínculo de confianza. Y lo que usted comenta, que es muy claro, el tema de la falta de educación en el pudor, que viene de la mano con educación afectivo-sexual que se debe dar en casa. Es decir, un niño desde los 2, 3 años, 2 y medio, cuando deja de usar un pañal, es cuando el niño empieza a tener, el hombre, el niño varón, empieza a tener conciencia de sus genitales, porque ahora pues tiene que ir al baño, y va al baño de pie, ¿no? Y va al baño y ve que tiene un pene. Esa es la realidad, que un niño que está acostado y que le cabe en un pañal no tiene tanta conocimiento claro como de esto. Entonces, ese es el momento ideal para que los padres de familia, el papá en este caso del niño, es lo ideal que sea el papá hombre, para que se genere además vínculo de confianza del papá con el hijo y le ayude a fortalecer su masculinidad, debe de enseñarle cómo ir al baño, debe de enseñarle que es una parte privada que nadie debe tocar, que su cuerpo es para respetarse y él debe respetar el cuerpo de los demás. Si poco a poco le enseñamos esto a los niños, y lo mismo por la mamá a la niña le enseña a la niña cómo ir al baño, le enseña que hay partes privadas que no se pueden tocar, que se cubren con ropa interior. Claro, si la madre se viste enseñando gran cantidad de partes de su cuerpo, es muy difícil que entonces la niña entienda que no se debe vestir así. Si la mamá cuida y se viste con recato, es decir, vestirse bien, moderno, que se puede ver una femenina y bonita, simplemente no estar enseñando con unas minifaldas, enseñando el ombligo con los escotes. Entonces, si la niña ve esto en casa, es mucho más fácil que ella identifique que uno debe vestirse así. Y entonces, claro, no es lo mismo que alguien te toque la cabeza a que alguien intente tocarte las piernas en la parte de arriba, o que alguien intente, claro, porque la niña empieza a entender y el niño poco a poco que hay partes del cuerpo que nadie puede tocar, que hay un círculo como alrededor, que el escudo protector del pudor hace que el niño identifique esto. Entonces, esos 2, 3 años, cuando uno empieza a hablar de esos temas con los niños, a decirles, si alguien intenta tocar tus partes privadas, tú vienes conmigo en ese momento y yo te voy a cuidar siempre y yo siempre te voy a creer. También hace que el niño no se espere que alguien toque sus partes privadas, sino que aprende a identificar de antemano quién lo mira de una manera tal vez no adecuada, quién intenta acercarse de una manera que no es adecuada. Pero para esto tiene que haberse generado un vínculo de confianza con los papás y la educación fundamental en lo que usted dice, el cuidado y el respeto del cuerpo, que es el pudor. El pudor es un escudo protector de nuestra pureza. Es un escudo protector de mi cuerpo, valgo tanto como persona, que yo no puedo enseñarle a cualquiera mi cuerpo entero, ni partes de mi cuerpo. Ese es en el fondo el tema del pudor. O sea, el pudor es el cuidado que tiene uno por uno mismo. Es decir, valgo tanto que yo no puedo enseñar mi cuerpo por el mundo, ¿no?, a quien lo quiera ver. Esa es la realidad. ¿Y se puede formar en los niños? Sí. ¿Y debe de venir esa formación en casa? Sí, y debe darse desde los primeros años, que esta es la educación afectivo-sexual, desde los 2, 3 primeros años, que debe darse en casa, así es. Cuando se tiene esta educación y esta formación, y lo digo un poco como para ayudar a los padres de familia a entender el tema de abuso sexual infantil, y se genera un vínculo de confianza entre
los papás y el niño, el papá y su hijo hombre, o el papá y la hija mujer, la mamá y la niña mujer, o la mamá y el hombre. Pero cuando se genera este vínculo de confianza, es mucho más difícil que ese niño caiga ante una persona que busca abusar. ¿Por qué? Porque es un niño que si en cariño, hay cariño en casa, no va a ir a buscar cariño con la primera persona que le quiera dar, que sea, aunque sea cercano, un tío, un primo, un pariente, pero al final es extraño, no es su papá y su mamá. Entonces, cuando existe esta vinculación y este cariño afectivo que los niños han recibido, los niños se sienten mucho más seguros de su relación con los papás. Saben que ante cualquier situación van con los papás y los papás siempre les van a creer. Y esto genera, pareciera que no, pero sí genera un escudo protector de alguna manera, que ante un abusador, si es que los papás están pendientes, cuidando al niño, el abusador evita acercarse, porque sabe que es un niño que está cuidado y sabe que es un niño que no necesita cariño físico de otro lado, es decir, va a ser mucho más difícil que pueda engancharse con el abusador. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Son como algunos tips que podemos dar para prevenir el abuso sexual infantil, pero que tienen que darse en casa y que los papás tienen que hacer conciencia de este tema. ¿Por qué? Porque cuando no se hace conciencia ante este tipo de situaciones de los libros, es mucho más fácil que el niño sienta confusión y entonces, pues sí, mi consentimiento, bueno, pero si yo quiero, o entonces, y lo vemos, por ejemplo, padre, no nada más en niños pequeños, lo digo también en chicas que están entrando a la adolescencia. ¿Cuántos casos hemos visto de niñas de 13, 14 años que tuvieron relaciones sexuales con gente mayor, me refiero más de 30 años, y que al principio ellas creían que ellas eran responsables, que sí había una relación de amor, que no tuvieron capacidad de dar el sí o el no? Es decir, aunque hayan dicho que sí querían, pasan los años y cuando llegan a la adultez dicen, es que yo nunca quise. Es que, ¿cómo? Si yo era una niña, yo no tenía capacidad para decir sí o no. ¿Por qué no estaban mis papás ahí? ¿Por qué nadie me dijo? ¿Por qué no me cuidaron? ¿Cómo al final en la edad adulta, cuando surgen estas situaciones durante la adolescencia, ni se diga en la niñez, pero también en la adolescencia, siempre surge en la edad adulta este sentimiento de mis papás no me cuidaron? ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué no me dijeron que no era el momento? Porque no es el momento. Esa es la realidad. La adolescencia no es... Lo que dice de la falta de afecto, ¿no? O sea, eso yo nunca lo había pensado. O sea, ¿cómo...? Porque al final de cuentas un abusador sexual, o abusador en general, es una especie de depredador, digamos, ¿no? De cazador que va buscando qué presa le es más fácil, digamos, ¿no? Un muchacho, una muchacha con una afectividad bien ordenada, que sus papás lo quieren, que lo abrazan, o que varón o mujer, sea el papá o mamá, ¿no? Claro, es lo que usted dice, que no va a estar buscando afecto afuera, digamos, ¿no? Va a ser mucho más natural que lo encuentre ya rápidamente adentro, entonces va a ser menos vulnerable, digamos, ¿no? Y un abusador va a buscar una presa que sea fácilmente vulnerable. Eso se ha visto. Mire, los estudios que hemos podido leer del tema de abuso sexual infantil queda muy claro. Los niños que están en situación de vulnerabilidad, con los papás separados, que se les pone poca atención, que se les deja solos en la tarde, que se les deja con cuidadores, que es decir, que los papás no están cerca con un vínculo de amor fuerte entre el papá y la mamá, con el cuidado hacia los hijos, con el abrazo que los niños necesitan, cariño físico, esto lo digo mucho, a los niños hay que abrazarlos, los papás hay que besarlos, hay que decirles que los queremos, que sientan el cariño físico que es tan importante. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Bueno, y la cantidad de hormonas positivas que se producen cuando un niño es abrazado por sus padres de familia, todo esto genera el vínculo emocional con los padres y hace que el niño se sienta mucho más seguro de sí mismo. Y sobre todo si se le explica que hay partes privadas, que nadie puede tocar, que nadie puede ver tampoco, entonces el niño aprende a taparse. Es que nadie me puede ver, es que esta parte es mía, es privada, y me tapo y me cubro y me cuido. Entonces alguien se acerca y yo digo, ¿y por qué me quiere tocar el abdomen, por ejemplo? ¿Por qué me quiere tocar la panza esta persona así? Y ahí pueden empezar a identificar, pero si no lo saben es mucho más difícil que un niño lo identifique. Pues, ¿cómo generamos como padres de familia niños que sean mucho más seguros de sí mismos, que no falte este cariño en casa? Por supuesto, nosotros estar atentos todo el tiempo, pero también tenemos que alertar a los niños sobre este tipo de situaciones y sobre todo el decirle, siempre te voy a creer a ti, porque lo que sucede con muchos niños que sufren el abuso es que tienen temor que nadie les crea, que piensan que se lo van a decir en casa el adulto que ya les dijo, pues nadie te van a creer, y dicen, pues es que nadie me va a creer, es que mis papás no creen, es que fue mi culpa, es que yo lo provoqué. Entonces decir, oye, no, siempre vienes conmigo y yo te creo todo a ti, que eres mi hijo, y siempre te escucho y estoy aquí para ti, y ante cualquier situación tú vienes y me avisas. Todo eso genera esta red de mucho mayor confianza que hace de inicio que un abusador se aleje, porque el abusador sí está buscando niños o adolescentes vulnerables. Al parecer, el gobierno mexicano no está tan de acuerdo con nosotros. Entonces dijimos que en segundo año de primaria, o sea, niños de 6 o 7 años, ya se está aplicando, se está bajando esta línea, ¿no? Bien, vamos a ver
Otro, acá, segundo año de primaria, de vuelta, otro texto. De vuelta, nuestros saberes, página 192, identidad de género, texto, leo. Es la percepción y experiencia individual del género con el cual uno se identifica. Puede coincidir o no con el género asignado al nacer y es independiente de la orientación sexual. Bien. Esto, fíjense lo que es la colonización ideológica, ¿no? Que están intentando plantear con estos temas. Porque en vez de plantear la biología natural, esto ya no hace falta ser católico para esto, o sea, es puramente de orden biológico, natural, se está intentando machacar desde pequeñitos este tema de la famosa identidad de género. Así es, padre. Llama mucho la atención que lo definan y además la pregunta es, de por sí, leerlo es complicadísimo. Percepción de la experiencia individual del género con la cual se identifica una persona puede coincidir o no con el género asignado a nacer y es independiente de la orientación sexual del sujeto. Yo termino esto y les pregunto, ¿entendieron algo? Yo no. ¿Alguien entendió algo? No. ¿Cómo el profesor le va a explicar esto a un salón de clases? ¿Y qué les va a decir? Oye, resulta que, pues el doctor dijo que tú naciste un niño, le vio el pene cuando naciste, el día del parto de tu mamá, y 7 años después le van a enseñar a tus hijos, yo le digo a los padres de familia, que ahora resulta que no es niño, que es niña. O sea, eso es lo que van a enseñar en un salón de clases, esa confusión. Papás, tenemos que estar alerta de esta situación. O sea, la biología determina si uno es hombre o es mujer. Es una determinación genética, porque en todos nuestros genes está la identificación de si somos hombres o mujeres. El hombre tiene cromosoma XY, la mujer tiene cromosoma XX en todas las células de su cuerpo. Es decir, desde el punto de vista genético, lo somos. Desde el punto de vista anatómico, lo somos. Tenemos cuerpo de hombre o de mujer. ¿Cómo lo podemos identificar? En la edad infantil, bueno, pues claramente por los genitales externos e internos del hombre y la mujer. Pero en la edad adulta, bueno, pues clarísimo la diferencia del cuerpo de un hombre y una mujer, que por medio de las hormonas, que es otra determinación fisiológica, es decir, pues la mujer produce cierto tipo de hormonas en mucho mayor cantidad y el hombre produce otro cierto tipo de hormonas, testosterona, ¿no? Entonces, el hecho de la producción de hormonas hace que el cuerpo de una mujer sea femenino y de mujer y que el cuerpo de un hombre sea masculino de hombre. Y no nada más es eso, no nada más eso, se sabe que desde el momento de la fecundación, toda la formación del embrión humano, es decir, toda la formación del embrión humano que luego es feto dentro del cuerpo de la madre, es distinto si es hombre o si es mujer. Ya se sabe que el cerebro de un niño es diferente al cerebro de una niña. Desde el momento que nacen, o sea, se sabe que en la formación se va formando distinto el cuerpo de un niño y de una niña. Entonces, esto que genera profunda confusión, ¿no? No porque existan ciertos casos de niños que están, ¿no?, en ciertas situaciones, implica que a todos los niños de segundo de primaria de este país se les va a explicar lo que es identidad de género. Ni siquiera los profesores entienden. O sea, ¿qué les van a explicar sobre este tema? Los padres de familia tenemos que estar alertas y atentos para ver lo que están enseñando. Lamentablemente muchos estados van a aplicar los libros de texto. No sé cómo van a hacer con este tipo de páginas, si las van a quitar o no, en qué colegios. Pero si los papás no estamos ahí para platicar con los niños, para darles el punto de vista, para bien explicarles este tema, es decir, oye, mijito, el que nace niño es niño, niña, niña. Y también para identificar en algunos casos donde exista cierto, ¿no?, cualquier tipo de situación o confusión sexual que alguien pueda tener, bueno, ¿cómo se le apoya? Ya. Pero estar promoviendo esto es claramente querer vender una ideología desde los primeros años de la infancia de todos los niños de este país. ¿Esta bajada de línea va a ser para los colegios públicos y privados o solamente para los colegios públicos? Bueno, este tipo de libros son, como lo digo, ¿no?, son los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. De inicio son los que se utilizan en las escuelas públicas, pero también hay escuelas privadas donde los libros se entregan y en muchos casos pues los libros se utilizan en el salón de clases o no se utilizan completos o se les envían a los papás y que el que quiera rellene el libro o no, o se rellena algunas partes, y no depende de cada escuela. En las públicas son los libros que utilizan en las escuelas de educación pública, que son la mayoría de los colegios de este país. Acá tenemos otra, tercero de primaria, chicos de 7 a 8 años, ¿no? De vuelta. A ver, yo no soy un mojigato, por cierto, ¿no? Yo me eduqué entre varones, pero la verdad, o sea, yo no me imagino a mis 7, 8 años viendo esto, incluso en un curso con niñas. O sea, la verdad que para mí sería más bien una incitación a la iniciación sexual más que otra cosa. No. Pero bueno, no sé, capaz que yo me estoy volviendo más viejo y más
más pudoroso, qué sé yo, pero honestamente si yo tuviera un hijo o una hija a quien le está mostrando esto a los 7 o 8 años, probablemente cometería un homicidio. Iría a la escuela y no trataría muy bien al profesor. No sé, honestamente. O sea, no ¿qué sé. le digo? Es que son imágenes que para empezar un niño de tercero de primaria que tiene 9 años no tiene por qué verlas. Esos son genitales externos de un hombre, el pene de ese tamaño, y, ¿no? La irrigación es de un hombre de 20 años, me refiero, claro. Bueno, ni siquiera de 18, de 20, es decir, de una persona en la edad adulta. Lo mismo que los genitales de la mujer, son genitales de la edad adulta, ¿no? No son genitales de un niño de 9 años. ¿Por qué enseñarles con ese tipo de imágenes? Esa es la pregunta. No es el hecho que se enseñe, porque puede enseñarles, que es muy fácil, en una clase de biología tú enseñas cuál es el aparato reproductor, como enseñas cualquier otro, con un dibujo sencillo, el niño lo entiende y ya lo aprendió, es todo, no necesita más en ese momento. ¿Por qué con este tipo de ilustraciones? Y no nada más eso, ahorita va a pasar la siguiente diapositiva, donde es qué dinámicas hacen, ¿no? Esta es la ilustración. Esta de acá. No, falta una más, y después si quieres regresamos a esta, a ver si hacia adelante. No sé cuál será. Se me pasó entonces. Hay una más, es que en quinto de primaria, aquí está. Esta de acá. Ahora, en quinto de primaria, niños entre 9, 10, 11 años, le diría yo, hay un proyecto para realizar una erección y eyaculación del hombre. Proyecto para niños y niñas. Es decir, ¿cómo hago el modelo para ver que el pene de la erección y eyacula? Digo, pero ¿qué necesidad de hacer un modelo en niños tan chicos de esta edad? Cuando, ¿qué estamos esperando? Que con ese modelo los niños van a preguntar, ¿y cómo sufre erección? O sea, que ¿cómo sucede que el pene del hombre, ¿no? Tiene erección? Y la misma pone a explicar. Pues por la excitación sexual. Oigan, pues probemos, ¿no? Pues vamos a ver cómo funciona. O sea, por las dudas, si no llegan a leer, ¿no? Esto es un trabajo, perdón, si no llegan a leer la imagen, es un trabajo práctico, digamos, donde dice, entre los puntos, ¿no? Viendo el aparato reproductor masculino, dice, coloquen los nombres a las partes del aparato reproductor masculino. O sea, supongo yo, pues, testículo, no sé, uretra, qué sé yo, no sé. 13. En el vaso de plástico mezclen agua con pintura blanca para representar el líquido seminal, el semen, y llenen con la mezcla la jeringa. Después, 14. Simulen el proceso de erección y eyaculación. Son niños de vuelta de 9 a 10 años, ¿no? Expongan el modelo que elaboran al resto de la comunidad escolar. Imagínense sus hijos mostrando, o su hija, ¿no? Haciendo de 9 años, haciendo el simulacro de una erección de un pene con la eyaculación y con el semen a esa edad. Yo la verdad que no sé si, reitero, me estoy poniendo viejo quizás, no sé, pero no soy un mojigato, pero es para pegarle un tiro. La verdad que es para pegar un tiro. Es la búsqueda de generar esta falta de cuidado como en la intimidad de cada quien. Esto es un tema personal. Yo lo digo, ¿pueden haber niños, por supuesto, de 9 años que tengan estas dudas? Claro que sí, pero es que es un tema que se ve en casa. Es decir, en casa es donde se debe abordar con cada hijo. Si un niño de 9 años tiene una pregunta, oye, papá, pero ¿cómo se pone duro el pene? Esa es la pregunta que van a hacer. ¿El papá se lo debe explicar? Pues sí, claro, se lo debe explicar. Sí, pero a solas, en la intimidad, conociendo al niño. Es decir, este es un tema vinculado al respeto, a la dignidad del cuerpo. No es un tema para tocar en clase como si fuera recítame el abecedario. No es así. Este tipo de dinámicas lo que busca es desensibilizar a los niños sobre estos temas. Es decir, que vayan perdiendo, como le decíamos, poco a poco el pudor, que cada vez les importe menos hablar de este tema. Al final, lo que logra es hipersexualizarlos, lo sabemos. Entonces, con este tipo de dinámicas, ¿cómo no esperan que si el niño en quinto de primaria ya está haciendo maquetas de una erección, que después él va a querer probar en su cuerpo, saber cómo se pone duro? Si ya lo vi en la clase, claro que lo quiero probar. Y después de eso, quiero ver cómo eyacula. Es que sí, claro. Y después de eso, si tiene relaciones sexuales a los 14 años, no se espanten, es que es el camino que estamos siguiendo. ¿Y qué consecuencias tiene tener relaciones sexuales a los 14 años? Puras consecuencias negativas en la vida de una persona. La posibilidad de un embarazo antes de tiempo, que no tiene por qué llegar a esa edad, el aumento de infecciones de transmisión sexual, toda la parte emocional de lo que implica sobre todo en la mujer, otras conductas sexuales de riesgo que van de la mano con este tipo de situaciones de relaciones sexuales a corta edad, aumento de consumo de alcohol, tabaco, drogas, deserciones escolares, aumento de conductas delictivas. O sea, ¿qué gana alguien teniendo relaciones sexuales en esa etapa de su vida? Nada. Y estos libros, en vez de buscar que el niño se cuide, se proteja, existe el pudor, el respeto de cada quien, yo no tengo por qué, niña,
de 9 años en un salón de clases, ver cómo mis compañeros están hablando de la erección. Yo no tengo por qué estar escuchando eso. Eso tal vez no pasa ni por mi cabeza. Y no pasaba por mi cabeza, pero como lo toqué en el salón de clases, ya me genera la duda. Es lo que pasa. Entonces, por eso digo, la educación afectivo-sexual tiene que darse en casa. Los padres de familia tienen que estar capacitados en este tema, que es nuestra responsabilidad saber cómo hablarles a los hijos de esto. Y efectivamente, si un niño a los 8 años o a los 9 tiene dudas sobre una erección, claro que el padre de familia se lo puede explicar a solas, en la intimidad, en la confianza, de una manera sencilla, sin mucha explicación, pero que al niño le tranquilice la duda y que le permita ir reflexionar y si en un tiempo más tiene otra duda, volver con el padre de familia, pero no exponerlo de esta manera en una aula de clases. A ver, acá tenemos unas más. De acá, ¿no? ¿Qué es el abuso sexual? Lo que hablábamos antes, ¿no? 8 o 9 años. Sí. Se efectúa cuando una persona de... acá se me pasó. De la misma o mayor edad, dice, obliga a otra, en este caso, a una niña o a un niño, a tener contacto sexual por medio de caricias, besos, tocamientos o cualquier otro medio no deseado de contacto físico, ¿no? O sea, si uno le permite, es lo que hablábamos antes, si un niño, una niña, pequeños, le permite a un adulto esto, entonces, porque creo que van hacia esto, van a una especie de legalización de la pedofilia, ¿no? Claro. Me parece. No, así es. Porque nuevamente dice, si obliga, ¿no? Es cuando un niño se ve obligado. ¿Y si no está obligado? Por eso lo digo. Claro. Y si no está obligado, y si él dio su supuesto consentimiento, y lo digo entre comillas porque no pueden dar consentimiento. Es decir, este es un tema de no. No es de, bueno, podría ser, no. Un niño, nadie tiene que tocar sus genitales. Y de un adolescente tampoco. Es que esto debería de quedar claro. Yo no sé por qué, padre, hemos llegado al ridículo tener que discutir por qué un niño de 14 años puede o no tener relaciones sexuales con alguien de 25, o con alguien de 30, o con alguien de 19. Es decir, ¿qué está pasando? Que hemos llegado a este nivel que entonces los libros de texto se permiten este tipo de definiciones que solo generan confusión y que claramente abre la puerta al abuso sexual infantil. El hecho de decir, si es forzado, sin su consentimiento, es que no fue forzado y sí hubo disque consentimiento porque el niño no supo qué hacer, entonces ya no fue abuso. Es que hacia allá va. Tenemos como padres de familia que abrir los ojos en este tema. Bueno, si hemos llegado a discutir si un embrión es persona, no entiendo por qué no deberíamos discutir en este mundo de locos si es consentimiento o no un chico de 6, 7 años con un mayor. Acá tenemos otro más. Cuarto de primaria, de vuelta. Mismo, estamos hablando de los libros de textos de nuestro amigo AMLO, ¿no? Bien, del gobierno actual. Salud, ¿qué dice qué más? La salud sexual, dice, ¿qué es? Es que se tenga la posibilidad de tener experiencias sexuales sin que haya discriminación o violencia, ¿no? O sea, ya un niño de 8 o 9 años debe estar de acuerdo con que, la experiencia sexual, si no hay discriminación o violencia, entonces está metido ya dentro de tu ámbito de acción, ¿no? Yo le digo, y se lo digo a los padres de familia, ¿por qué una niña de 9 años tendría que estar escuchando en el salón de clases el vivir o no experiencias sexuales? ¿Qué experiencia sexual tiene que tener alguien de 9 años? ¿Por qué este tipo de definiciones en alguien de tercero o cuarto de primaria? Es que no tiene sentido más que la consideración de que estén buscando, por supuesto, poco a poco, abrir la puerta a la pedofilia y entonces que en unos años nos vengan a vender, que es como el típico derechos sexuales y reproductivos de los niños, ¿no? A eso vamos a llegar y entonces pues es su derecho porque él quiere y porque pues él no fue forzado y él dio su consentimiento. Es que hacia allá va. Este tipo de definiciones, este tipo de dinámicas solo hipersexualizan a los niños y hacen que se vaya desdibujando poco a poco la línea tan clara que tiene que haber del respeto al cuerpo, del a mí nadie me toca, de yo me vinculo con mis padres de familia, del afecto, cariño afectivo que todos necesitamos, sobre todo en la primera infancia, me lo deben proveer mis padres, mi papá y mi mamá es quien a mí me deben de abrazar, de besar, de decirme que me quieren, de estar conmigo, no un extraño, un adulto, no, tienen que ser los padres de familia y aquí es donde tenemos que retomar lo que implica ser padre de familia en este sentido, el decir, dedicarle tiempo a los hijos, pero tiempo y con cariño, y hablarles bien, y escuchar sus inquietudes, y abrazarlos, y estar con ellos, y eso es lo que va fortaleciendo el vínculo con los padres, eso es lo que va fortaleciendo la seguridad de ese niño, que puede entonces de manera mucho más clara poner freno
a todo esto en el entorno de una familia donde se le esté apoyando en estos temas en contra de lo que nos quieren vender los libros de texto. Estaba mirando al final, que acabo de poner la diapositiva, que esto dice, en filosofía se dice que la naturaleza aborrece el vacío. O sea, todo espacio vacío tiende a ser llenado, ¿no? Así como cuando uno hace un pozo en el medio del, no sé, del campo, bueno, con el pasto, las hormigas, los gusanos, lo que sea, van llenando algo análogo, sucede también en el ámbito del intelecto. Cuando uno cae de el orden natural, cuando uno cae de Dios, diría San Agustín, caído de Dios, caído de ti mismo, termina todo esto en algo patético. Como decía Chesterton, el hombre no cae del ámbito sobrenatural después de la venida de Cristo, el ámbito puramente pagano, natural, sino que se cae del ámbito sobrenatural a lo antinatural. Bueno, ¿cómo termina todo esto? Con esta diapositiva que les pasó acá, que me la mandó la doctora Rosario Lares, por cierto, no es que yo me haya puesto a leer los libros, que se termina con una especie de nueva religión, ¿no? ¿Qué nos comenta de esto? Bueno, me gustaría que pudiéramos leer, padre, lo que dice, no sé si se puede. A ver, si yo lo puedo leer acá, lo pongo más Este grande acá. es en un libro que podríamos identificar como un libro que tiene enseñanzas de español, es decir, Sí. vamos a leer diferentes poemas o, ¿no?, diferentes escritos de autores, y aquí nos venden esta que se llama Bolas de Fuego, misión, actuar como asistentes personales del diablo, secuestrando almas para el infierno y engañando a los hombres. Tienen el poder de metamorfearse en aves, bolas de fuego y bellísima mujer, así como hacer maleficios y colarse por cualquier sitio como el humo. Esto es lo que le están enseñando a los niños. Tremendo. O sea, ¿qué necedad de un poema o de una historia o de un cuento que tenga que hablar de actuar como asistentes personales del demonio? Es que a eso nos está llevando. Hacia allá nos está llevando este tipo de ideologías que no es únicamente hablar de, sí, derechos sexuales. No, es que estamos llegando a este tipo de... El de al lado dice antídoto, colocar en casa crucifijos, palanganas de agua, espejos y objetos al revés. Quemar las partes del cuerpo que se quitaron para transformárselas, para lanzarlas cuando son bolas de fuego, conjurarlas haciendo con palabras pronunciadas de atrás para adelante. Bueno, esto es un libro de texto del Ministerio o la Secretaría de Educación Pública de México. Así es. Por un lado, iniciación sexual igual pedofilia, termina en esto, o al menos en iniciación para la pedofilia o el abuso, y por otro lado termina una especie de nueva religión prácticamente satanista, no es que uno sea un conspiranoico, están poniendo los libros directamente, o sea, no hace falta ser demasiado perspicaz para darse cuenta. Así es, y mire, ya no lo mencionamos, pero en tercero de secundaria, otro de los libros también trae una especie de cómic sobre una historia de un niño que lo mismo, que realiza un hechizo y que con un cráneo de un animal se corta la mano, sangre humana, y de ahí genera un nuevo amigo, que es un gato, que va a estar acompañándolo siempre, y que ¿de qué estamos hablando? ¿No? Enseñar a los niños el tema de los hechizos, de hacer maleficios, ¿no? Que luego el gato ataca a los padres. No, una cosa en el libro de tercero de secundaria, libro de texto gratuito. Última, Rosario, le hago una pregunta que muchas veces cuando hablo con una mamá que a su vez se dedica a estos temas, si nos puede hacer un pequeño tip muy cortito para un matrimonio joven que tiene niños o niñas, da lo mismo acá en este tema, y tienen que explicarle a los niños cuando comienza el despertar, digamos, de la curiosidad de, bueno, cómo son los niños, las niñas, las partes del cuerpo y todo, cómo explicarle. Y estoy hablando para un matrimonio joven, o sea, un matrimonio, pongámosle, no sé, tiene 25, 27, 30 años, que recién tiene su primer hijo, y la mamá le pregunta, mamá, o el hijo, ¿cómo vienen los niños al mundo? ¿Cómo se le explica a un niño eso? Bueno, yo creo que siempre a los niños hay que explicarles las recomendaciones de lo que ellos ven a lo que ellos no ven. Es decir, generalmente la primera pregunta podría ser, al ver a una mujer embarazada, ¿no? Mamá, ¿qué tiene esa mujer ahí? ¿Por qué tiene esa panza, esa guata? ¿Por qué está gorda? ¿Qué tiene? Bueno, es que ahí dentro está su bebé. Entonces, una respuesta cortita. Y el niño reflexionará y dirá, mamá, ¿y por dónde sale ese bebé? Claro. Bueno, entonces ahí es la primera explicación. Nace por parto, que es un agujerito que tiene la mujer en la parte de abajo,
por ahí pues, se hace grande, por ahí sale otro, se les corta la panza y sale el bebé. Pues las dos formas, bueno, el parto primero porque es la natural y es la que más niños nacen y luego la cesárea. Y el niño preguntará, ¿y por dónde nací yo? Bueno, pues por parto, por cesárea. Muy bien. Ya, ahí simplemente se le explicó al niño. Pero el niño va a reflexionar hacia lo que él no ve. Pero mamá, ¿cómo entró el bebé? ¿Cómo era antes? Es lo lógico en la reflexión del niño. Ahí es donde viene la explicación. ¿Cómo era antes? Pues es que era más chiquito. Fue tan chiquito como una semillita. Ya, entonces ya entiende el niño, fue chico. ¿Y cómo entró esa semilla? ¿De dónde viene esa semilla? Lo lógico, pregunta esa semilla. Aquí es muy importante hablar de la presencia del hombre. ¿Por qué? Porque pues para el niño que ve una mujer embarazada, que nace del cuerpo de la mujer y que la mujer lo cuida, el hombre todavía no tiene ninguna relación real en su vida, ¿no? Así como es mi papá, sí, pero él, ¿qué tuvo que ver en que yo llegara? Es un poco como la reflexión. Entonces, muy importante decir, la mujer tiene una semilla que se junta con una semilla del papá y de ahí inicia la vida del bebé. Ya. Y entonces el niño, la siguiente pregunta será, ¿y cómo entra la semilla? ¿Cómo vino esa semilla? Claro, ¿cómo llega la semilla? Entonces ahí es donde se le explica, mamá, ¿y esa semilla cómo llega? Porque puede empezar por un beso, será muy lógico, nos besamos y pasa una semilla, ¿no? Bueno, con el pene del papá se pone dentro de la vulva de la mamá y ahí se junta. Ok. Y yo siempre les digo el plus, cuando uno ama a la otra persona, porque eso se hace porque uno ama. Y la gente que ama, pues se compromete y están juntos. Entonces debe ser, pues cuando uno se casa. Y entonces qué bonito que haya amor del papá y de la mamá. Y entonces puede llegar ese hijo. Ahí ya le explicamos al niño lo que es una relación sexual, punto. No necesita saber más. Ahora, lo importante es que ese niño con el paso del tiempo va a seguir teniendo curiosidad de las cosas. Y si se ha respondido siempre, si se ha dado respuesta a las dudas de este niño, va a volver con su papá o con su mamá. A ver, mamá, pero, ¿cómo el pene? ¿Cómo? Pues ya se le explicará un poco más. Mamá, pero la mujer, ¿pero es por donde la mujer hace pipí? No, mi vida, las mujeres tenemos 3 agujeritos. ¿Cuáles? Pues uno se hace pipí, otro es por donde nacen los bebés y otro por donde se hace popó. Ya. O sea, es simple. ¿Cómo les explicamos de manera muy sencilla a los niños algo que tienen derecho a saber? Porque eso sí parto. Un niño que pregunta es porque tiene duda y tiene derecho a una respuesta. Decirle a un niño de 5 o 6 años, eso no es para tu edad, cuando crezcas te explico, el niño no va a volver. Y va a ir a preguntárselo al vecino, al primo, al amigo, y ya se perdió esa oportunidad de vincular con él y de que existe ese vínculo de confianza, de decir, oye, mis papás siempre me atienden, siempre me escuchan, siempre me responden, entonces regreso con mis papás. Entonces, claro. Ahí sigan. Y si a los 9, 10 años un niño llega con una pregunta sobre una erección, claro que hay que explicarle, pero existe un contexto de educación sexual, de educación afectivo-sexual, es decir, no es aventar la información en un salón de clases, es a cada niño que va teniendo ciertas preguntas, el papá y la mamá le van respondiendo en un entorno de cuidado, de intimidad, de vinculación, donde también es importante decirle al niño, o a la niña, esto que te platico, no se lo cuentes a nadie más. Si tienes dudas, ven conmigo, pero deja que los demás papás lo platiquen con cada niño, no llegues tú a platicar. Entonces también el niño entiende que tiene que ser cuidadoso con lo que dice, que ese es un tema personal, que es un tema que tiene derecho a saber sí, pero que también los otros niños tienen derecho a que sus padres se los platiquen. Entonces, eso va generando un entorno de vinculación con los niños. Y esa vinculación permite que el niño del día de mañana, que sea adolescente, se vuelva a acercar con los papás. Oye, mamá, yo leí esto, y mamá, yo tengo esta duda, oye, cuando te casas, oye, pero no sé qué. Y pues uno con el papá irá respondiendo en la medida de lo que uno puede. Cuando uno no puede responder, yo siempre les digo, el que no sepa qué decir, no sé ahorita qué decirte, déjamelo averiguo y después te contesto. Pero siempre responder algo. El decirle, eso no es para tu edad, o porque uno le da vergüenza decir, ahorita no te contesto, nada más rompe o va lastimando ese vínculo emocional. En cambio, el decirle, en este momento no lo sé, déjame averiguo y te respondo, el niño se da cuenta que el papá le presta atención, que su pregunta es importante y por eso el papá o la mamá van a ir a investigar sobre algo que preguntó el niño y que después va a recibir una respuesta. Entonces, así los invito a los padres de familia que lo hagamos, ¿no? Es un tema para platicar en casa desde la primera infancia, y como lo digo, desde 2, 3 años, de explicarle al niño que nadie lo pueda tocar, que sus partes son privadas, que ante cualquier situación vengan con los padres de familia, que debe taparse, que nadie lo puede ver. Este entorno de pudor y de cuidado a mi dignidad y a mi persona. Y después, poco a poco, irán llegando las preguntas, y es normal que un niño de 5 o 6 años tenga preguntas de sexualidad. Claro que les puede preguntar, pero en este entorno de intimidad, de cuidado, en casa, respondido por los papás, siempre con un abrazo, con un beso, te quiero mucho, siempre puedes venir a mí para cualquier duda, aquí voy a estar para ti. El niño va a regresar y no va a ir a preguntárselo al maestro ni va a gritarlo en el salón de clases, pero hay que generar ese entorno en casa.
Así es. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido esto entonces, hablando un poco con la doctora Rosario Laris. Sigan la página de ella, es sexoseguro.org, también con su canal de YouTube. ¿Por qué? Porque es muy clara para hablar, habla sin pelos en la lengua, a su vez es mamá, habla desde la salud pública, entonces conoce el tema. Y para el resto de la gente, sepamos que el tesoro más grande, dice el Salmo, que son flechas en manos de un guerrero los hijos de la juventud, ¿no? Son como el patrimonio, es lo que uno deja al final, los que tienen la vocación matrimonial, lo que deja a este mundo. Y por eso es lo más sagrado a nivel natural que seguramente alguien puede llegar a dejar. Y por eso nos preocupamos de estos temas. Porque uno dirá, bueno, ¿por qué hay que estar hablando de estos temas? Porque nos están imponiendo. Entonces no queda otra opción que salir en defensa de la verdad y también en defensa de los que somos católicos o cristianos en general de la propia fe. Doctora Rosario Laris, muchísimas gracias por el tiempo. Pues muchísimas gracias. Y padre, quiero aprovechar de invitarlos a que descarguen mi último libro, se llama Abrazo de Amor, el privilegio de educar en una sana sexualidad. Es un libro amplio para padres de familia sobre estos temas. Habla de muchos otros, de consecuencias del aborto, de la anticoncepción, la paternidad responsable, pero tengo 4 apartados que hablan específicamente sobre educación afectivo-sexual para los hijos, cómo hablar de estos temas. Ahí lo estoy mostrando en la pantalla. Perfecto, es un libro gratuito, se descarga, pueden bajarlo en un iPad, en una computadora, en un celular, es para que todo el mundo lo lea, para padres de familia. Perfecto. Bueno, doctora Rosario Laris, muchísimas gracias por el tiempo, Dios les bendiga mucho. Gracias a usted, padre. Saludos a todos, doctor. Adiós. Adiós. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.